Señorías, guarden silencio, por favor. Cuando quiera, señoría. Señor presidente, señorías, buenos días. El 14 de diciembre, recién pasado, se han cumplido 10 años de la aprobación de la Ley 39/2006 de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en situación de dependencia. Dicha ley fue concebida y alumbrada de forma consensuada. Comunidades autónomas, entidades locales, movimiento asociativo estuvieron de acuerdo con una ley que era buena, era necesaria. El cuarto pilar del estado del bienestar empezaba a cimentarse, garantizando desde lo público la atención y cuidado de las personas más débiles, más perjudicadas por la vida o más perjudicadas por la naturaleza. Se reconocía el derecho subjetivo, universal, garantizado desde lo público de las personas que no pueden valerse por sí mismas a ser atendidas. Existía un calendario de implantación que se fue aplicando en su justo cumplimiento. La beneficencia empezaba a arrumbarse en el cajón del olvido y todas las administraciones se aplicaban y se implicaban en tan loable decisión. El calendario se fue cumpliendo a rajatabla, tal como estaba previsto en la ley. Y con la llegada del Gobierno del PP, terminando ya 2011, se quebró todo lo planificado. Y lo que es peor, se sembró el desasosiego en beneficiarios y familias. Fueron muchos los perjudicados. Entre ellos podemos subrayar la situación de desamparo en que quedaron aquellos que ya en diciembre de 2011 no pudieron acceder a los derechos y servicios que la propia ley ya contemplaba. Los presupuestos generales del Estado de 2012 eliminaron la partida correspondiente al nivel acordado, que ascendía a 283 millones de euros. Y tal como ocurrió en los presupuestos de los años sucesivos, este nivel de financiación ya previsto en la ley volvió a ser insistentemente suprimido año tras año hasta el actual, que ahora acaba, 2016. El Real Decreto Ley 20/2012, de 13 de julio, denominado eufemísticamente de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad, modificó 14 artículos, cercenando nuevos derechos incorporados al sistema. A saber, y por ejemplo, la supresión de los 2 niveles en que se dividía cada grado, la reducción en un 13% de la aportación de la Administración General del Estado, la reducción de un 15% de la prestación económica por los cuidados en el entorno familiar, la revisión del convenio especial de la Seguridad Social para las cuidadoras no profesionales cuyas cotizaciones pasaban a ser a su cargo, la incorporación de un plazo suspensivo de 2 años de las nuevas prestaciones por el cuidado del entorno familiar, el retraso de entrada de dependientes moderados, la introducción de un régimen de incompatibilidades en las prestaciones, la exclusión del silencio positivo en el reconocimiento de prestaciones para los cuidados familiares, el incremento de los copagos, por ejemplo, devino en medida lacerante, añadida, por cierto, que sufrieron y aún sufren miles de personas en situación de dependencia. La supresión del nivel concertado de financiación, para mí es de lo más grave y de lo más relevante, aunque lo más grave son los problemas de las personas dependientes, ha supuesto la responsabilidad, dicho más correctamente, de las comunidades autónomas no se haya visto correspondida con la solidaridad del Gobierno central. Vergonzoso es el adjetivo más moderado que se puede aplicar a la situación actual, en la que la Administración General del Estado aporta el 18% para financiar la dependencia y las comunidades autónomas el 82%, como tantas veces se ha dicho ya. O sea, el gasto público por beneficiario es de 8.500 euros año, de los que 7.000 euros los aportan las comunidades autónomas y el Gobierno de España solamente 1.500 euros. Los datos no están inventados, están extraídos del informe de la Asociación Estatal de Directores y Gerentes en Servicios Sociales,
a partir de las certificaciones entregadas al Observatorio Estatal de la Dependencia por las propias comunidades autónomas, excepción hecha de País Vasco y Navarra. En el informe no computan gastos que, a mi modo de ver, son también significativos e importantes a cuenta de las entidades locales ni los copagos. Si se consideraran, harían aún más raquítica la aportación de la Administración General del Estado. Es radicalmente cierto que la dejación de responsabilidad del Gobierno del PP, traducida a cifras y acumulada desde la entrada en vigor del malhadado Real Decreto Ley 20-2012, asciende ya a más de 2.865 millones de euros. No me lo invento, se reconoce en el Plan de Estabilidad y en los planes de reforma remitidos a Bruselas. Cerca de 400.000 personas con grado 1 de dependencia moderada, que deberían haber sido atendidas entre 2012 y 2014, vieron postergados sus derechos hasta 2015. Y en torno a 178.000 personas, casi todas mujeres, como todos sabemos, históricamente encargadas de atender y cuidar a sus familiares dependientes e imposibilitadas de integrarse por esa causa en el mercado laboral, que encontraron la espita de que se pudiera cotizar a la Seguridad Social en nombre de ellas y asegurarse una pensión futura, vieron sus esperanzas nítida y netamente tronchadas. Aunque el calendario está implantado desde julio de 2015, la lista de espera asciende a más de 363.000 personas. Hoy hay menos y peores servicios y prestaciones. La verdad es que cuesta mucho trabajo hacer un resumen, pero no resulta difícil exponer que el Gobierno del Partido Popular se ha cebado con los que menos capacidad tienen para sobrevivir, para defenderse, podándoles prestaciones y reduciendo impúdicamente un presupuesto mínimamente digno para sostener las existentes, aplazando por 3 veces el calendario de implantación de la ley. El Grupo Socialista presenta esta moción instando al Gobierno para que dé un radical golpe de timón, promoviendo un gran pacto con las comunidades autónomas que garantice la financiación y desarrollo normalizado de la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en situación de dependencia. Asimismo, exigimos la reincorporación al régimen general de la Seguridad Social de los cuidadores familiares, como ha quedado expuesto en la introducción, rehabilitándolos en los derechos de cotización retirados y restituyéndoles el 15% de prestación económica detraída. Encomendar a la Agencia Estatal de Evaluación de las Políticas Públicas y la Calidad de los Servicios la realización de un estudio serio del estado de aplicación de esta ley a fin de detectar las carencias existentes. Dicho diagnóstico permitirá, estamos convencidos, urdir y aplicar las mejoras que fueran menester de ser aplicadas. Presentar un proyecto de ley que incluya la supresión de las restricciones en materia de incompatibilidades y de cuidados familiares, garantizando el acceso universal y equitativo. La eliminación del incremento de los copagos, incorporado en 2012, sería otra de las acciones que se añaden. Potenciar la gestión pública del sistema y garantizar, en cualquier caso, rotundamente el carácter público de las tareas de valoración, de seguimiento y de inspección. Desplegar, asimismo, un esfuerzo presupuestario para dependencia no solo suficiente, sino proporcional a la balanza competencial existente con las comunidades autónomas. Añadir mecanismos de financiación adicionales en la atención a la dependencia, vinculados en sentido concreto necesariamente a la reducción de listas de espera, la incorporación al sistema de todas las personas en situación de dependencia moderada, la mejora de la calidad de los servicios prestados y del necesario nuevo empleo que se cree. Y, finalmente, lo que expresa y dice la moción, priorizar los servicios sobre las prestaciones económicas vinculadas a los mismos y potenciar, en tal sentido, la red de centros y servicios que generan empleo estable y garantizan, por encima de todo, que es lo más importante, las atenciones de calidad
que los dependientes, las personas dependientes, merecen indudablemente. Muchas gracias. Muchas gracias, senador de Lara. Cuánto me apetece contestarle, señor Bernard, pero tengo cosas más importantes que decir. Los beneficiarios de la ley de dependencia no son un factor improductivo que solo genera gastos o disfunciones presupuestarias, incomodidad a la postre. En un país donde la desigualdad ha crecido hasta extremos aberrantes, donde la cuerda de la crisis se ha roto por donde se rompe siempre por el lado del más débil, los cuadros macroeconómicos tienen que apuntar necesariamente en otra dirección más humana y humanizadora. Hablar de dependencia no es hablar de carreteras, ni de defensa, ni de trasvases, ni de energía nuclear. Es hablar de personas, de seres humanos, de proyectos vitales individuales, únicos, irrepetibles, de dignidades esenciales que no pueden, no deben ser pisoteadas ni mercantilizadas. Me decía un amigo mío, Manolo Serrano, hace poco: me siento como fuera del mercado, me siento como ser humano descatalogado. Y en cierta ocasión le leí a Martín Aubry que el primer afán de cualquier buen político debería ser el de apostar por una sociedad con un Estado que cuidara de todos y de cada uno de nosotros con mimo y desde la cercanía. Esto puede sonar utópico, tan utópico y tan inalcanzable como que se pudiera acceder al sistema sanitario público si no se dispusiera de una cartilla de la Seguridad Social para aquellos y aquellas por los que nadie en la vida había cotizado, y apareció la Ley General de Sanidad de abril de 1986. Tan utópico que aquella persona que llegaba a la edad de los 65 años sin que tampoco nadie hubiera cotizado por ella y, por tanto, sin tener derecho a ningún tipo de pensión, y apareciera la Ley 2690 de diciembre del 90 de prestaciones no contributivas. También era utópico y se consiguió. Política es priorizar. En eso nos diferenciamos los partidos políticos representados en esta Cámara, porque tenemos maneras diferentes de priorizar, de ver las cosas. Para unos, el sálvese quien pueda es catón irrenunciable. Para otros, el salvar al que no puede salvarse por sí mismo también es catón irrenunciable. Un derecho no es algo que alguien te da, es algo que alguien no te puede quitar, que nadie te puede quitar. En 2012 todo resultó más grave. Se quitaron derechos que se habían otorgado con carácter previo. Más gravedad, más tragedia en tantas familias. Las consecuencias de los recortes son generalizadas. Pero por poner un ejemplo, ¿se ha reflexionado, señores del PP, lo suficiente sobre cómo se han feminizado los efectos perversos de la retirada de las cotizaciones de los cuidadores familiares? ¿Cuántas mujeres hay en España que sufren el llamado síndrome de Antígona, que dedican un tiempo importantísimo de sus vidas a atender a sus padres en la etapa final de mayor deterioro físico y psíquico, y que marca en ellas acusadas señales muchas veces irreversibles vinculadas al ámbito laboral, familiar o social? Decenas de miles de personas dejaron de cotizar tras el Real Decreto de julio de 2012. El 94% eran mujeres, mujeres cotizantes. Por cierto, ¿saben cuál era la prestación máxima que reciben o recibían estas mujeres? 420 euros por 24 horas de trabajo al día durante 365 días al año. También el problema ha derivado en la subcontratación de mujeres en trabajos a domicilio, cuyas condiciones laborales, en muchísimos casos, si se conocieran, nos darían pavor. Estoy en total desacuerdo, y lo está mi grupo, mi partido político, con los adalides de la insostenibilidad del sistema de dependencia, de lo que ha hablado alguna senadora esta mañana. Más allá de lo indecoroso que puede resultar esgrimir criterios de sostenibilidad o, según los casos, insostenibilidad, cuando hablamos de derechos de ciudadanía tan básicos, los retornos producidos son siempre evidentes: impuestos, cotizaciones, etcétera, etcétera. Se regenera, se mejora la economía.
Todos llegaremos a ser dependientes un día. Todos necesitaremos de alguien que nos cuide. El recordar hacia mañana, en frase de Lorca, nos puede condicionar al enfrentar un asunto como el que nos trae aquí esta mañana. Recordemos, por favor, señores senadores, señoras senadoras, con algo tan importante, tan esencial, recordemos hacia mañana cómo nos gustaría conservar nuestra propia dignidad hasta el final de nuestras vidas. ¿Cómo lo podemos conseguir? Garantizando la dignidad de los que ya están necesitando que apoyemos su dignidad. Muchas gracias. Muchas gracias, senador de Lara. Por el Grupo Parlamentario Popular tiene